Hay gente que a lo mejor está toda su vida buscando su pasión. Yo tengo la fortuna enorme de a los 10 años yo sabía que quería ser mago, ilusionista y programador de computadoras y dediqué el resto de mi vida a esas dos cosas. Y desde ese lugar es que quiero yo hablarle de esto porque es muy parecido a la magia lo que podemos conseguir con la inteligencia artificial. Pero tenemos que acordarnos de una palabrita que es la que menos a veces atención le ponemos, que es la de artificial. ¿Sí? Se trata de un artificio. Y yo los quiero invitar, y por eso hablo un poco de la esperanza, a que en esta media hora podamos reimaginar el futuro del real estate, de toda la cadena de valor. Y imaginar el futuro es muy difícil. ¿Sí? Lo que estaban viendo antes era cómo se veía el futuro cuando yo era chico, un poquito antes de cuando yo era chico. Pero fíjese, Paul Krugman, justo un poquito antes o después de haber recibido el premio Nobel de Economía, él decía, ya hizo la predicción, dijo, bueno, Internet será algo que impactará en la economía más o menos como las máquinas de fax. Digo, un tipo que estaba vislumbrando el futuro del mundo, de la economía, le costaba ver eso. ¿Y por qué nos cuesta verlo? Bueno, porque la realidad es que después de la segunda mitad del siglo pasado, el mundo se volvió cada vez más líquido en cuanto a las instituciones, como decía Zygmunt Bauman. Estamos en un entorno VUCA, un entorno que es completamente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y con esto quiere decir de que lo que hoy es, a lo mejor, ocupa un lugar de liderazgo, no necesariamente el año que viene va a estar en ese lugar de liderazgo. Hoy todos estamos escuchando hablar de ChatGPT, de OpenAI, y hace meses estuvo a punto de desaparecer la compañía por problemas de personas. ¿Sí? Despidieron al CEO de la compañía. Y a los 2 días volvió. Fíjense qué nivel de volatilidad, lo que habrá sido la acción ese poquito tiempo. Bueno, no hay acción. Incierto porque, producto de tamaña volatilidad, es cada vez más complejo intentar predecir lo que va a pasar, y por eso, bueno, lo que hablaban recién los colegas de los stocks. Y complejo, a mí me gusta esto porque estamos acostumbrados a promediar a los clientes, a promediar a los proveedores, a promediar todo, y necesitamos modelos mucho más complejos, a lo mejor que el simple metro cuadrado, la cantidad de metros o la ubicación. El mundo es más complejo en general. Y ambiguo porque ya no existe más buenos y malos clientes, buenos y malos colaboradores. Tenemos que empezar a trabajar con un nivel de grises mucho más grande. Entonces, me gusta a mí pensar que no estamos viviendo una época de cambio, sino es verdaderamente un cambio de época, una vuelta de página, y creo que los tecnólogos en general nos encanta inventar palabras y traer tecnología y decir que cada tecnología es una revolución, pero verdaderamente la tecnología que vamos a hablar ahora es una tecnología que tiene ya 50 años de recorrido, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que está alcanzando niveles de aceleración en el cambio que no hay precedentes en ninguna otra rama de la ciencia. Una velocidad de cambio tan grande que solamente lo pueden sostener las grandes, muy grandes, enormes corporaciones. Ya ni siquiera los estados pueden avanzar a la velocidad que avanzan las grandes corporaciones. Y esto va a ser como una especie de impacto en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Hola, pequeño ser, quizás mi voz te suene conocida, pero no soy quien vos crees que soy, solo soy un conjunto de ceros y unos, una convergencia de algoritmos digitales que se plantean imitar al hablante original. Bienvenidos al universo de la clonación de voz por inteligencia artificial. Esta tecnología, que es sorprendente, tengo que decirles, confesarles que es vieja, ya tiene poco más de 12 meses, es la tecnología que se usó para hacer ese audio. Microsoft acaba de liberar un modelo a principios de año que con solo menos de 30 segundos puede clonar cualquier voz, y OpenAI acaba de mejorar ese modelo. Todavía no lo liberan, principalmente por las preocupaciones y cómo protegerse de problemas de fraude, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya también estamos viendo un tiempo en el cual no podemos creer completamente ni en lo que vemos, ni en lo que oímos, ni en lo que percibimos, ni en lo que sentimos. Tenemos que desarrollar nuevas herramientas para poder gestionar este presente. Entonces, voy a ir rápido en esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Me gusta la definición de este señor, que es Alan Turing, es de los 50, y él planteó en su momento lo que se llama el test de Turing. ¿Y qué era? Decía, bueno, si uno pone una máquina encerrada en una habitación y yo le hago preguntas, y no sé si del otro lado hay una persona o una máquina, en el momento que yo no pueda discernir quién está contestando,
Entonces podemos decir que estamos frente a una presencia de una inteligencia. Ese test prácticamente el año pasado o el anteaño ya ha sido superado. Y era algo que no se esperaba que ocurriera en la ciencia de la computación hasta dentro de mucho tiempo. Cualquiera que esté hablando hoy o conversando a diario con ChatGPT habrá experimentado eso. Pero como les decía, la tecnología esta es una tecnología que tiene casi 50 años. No los voy a aburrir con esto, que a mí me encanta, pero sí quiero decirles de que ha madurado principalmente no solo por el avance estrepitoso que tenemos en la potencia de cómputo, por la disponibilidad de recursos producto de la nube, que hoy podemos usar ubicuamente, disponer de mucha más potencia de cómputo de todo lo que usó la NASA para la misión Apolo 11, la tenemos en una búsqueda que hacemos en Google. No hablemos ya en el celular, es un mainframe de aquella época. Entonces, hay tres tipos de tecnologías, cada una incluye la anterior. Inteligencia artificial es cualquier tecnología que nos permita hacer ese juego de simulación, esa imitación de una máquina y que nosotros no podamos discernirla. Hay una de las formas en particular, hay muchas maneras de conseguir esto, por medio de análisis de lógica, de predicado lógico, de texto, por procesamiento simbólico, por algoritmos estadísticos, por una cosa que se llama el conexionismo, que ahora vamos a ver. Pero dentro de esa rama hay una en particular que lo que consiste es que la máquina, en vez de enseñarle cómo resolver un problema, como a lo mejor habremos aprendido algunos en algún curso de computación o estamos acostumbrados, que es le digo una serie de pasos y la máquina los ejecuta, en vez de enseñarle cómo hacer una tarea, lo que hago es le doy un juego de datos, curados generalmente, etiquetados de alguna manera, decimos nosotros, que con la predicción. Entonces, la máquina, después de ver, no sé, si alguien con estas características puede ser que me devuelva un crédito, ¿sí? La máquina, después de analizar montones de volúmenes de datos, después puede predecir, cuando yo le diga, che, este cliente, ¿le puedo prestar plata para comprar una casa? ¿Sí o no, por ejemplo? Puede hacer ese tipo de predicciones. Lo importante es que no le dije una serie de reglas, sino que le di un conjunto de datos y a partir de la, vamos a llamarla así, experiencia que hizo la máquina, ese aprendizaje se hace muy velozmente, mucho más velozmente de lo que lo hacemos los seres humanos, la máquina aprende a resolver un algoritmo. Hay otra manera, todavía un poco más, bueno, hay otra manera que es la que está más en boga hoy en día, y que toda esta tecnología durante mucho tiempo estuvo escondida en un cajón. De hecho, cuando le hablaban de inteligencia artificial, no hace mucho, en los 90 alguien ya lo tomaba como una chantada. Hasta el 2000, la década del 2000 estoy hablando, era un tema que no se podía mencionar mucho en el ámbito corporativo, porque decían, no, son cosas muy científicas y demás. Lo que cambió todo fue, a fines del 98, con el auge de Internet, el problema que teníamos acceso a todos los datos, pero no los podíamos encontrar. Y en el año 98, allá nomás, apareció una compañía, Google, que usó un algoritmo de Machine Learning para encontrar lo que nosotros queríamos hacer. En vez de decirle, en vez de usar, por ejemplo, heurística, como si una página está en el título aparece una palabra, en vez de usar todo ese tipo de heurística para encontrar el dato que nosotros queríamos, le enseñaron a la máquina con ejemplos. Y como eso se transformó en un caso de éxito y de uso tan popular, la tecnología comenzó a adoptarse. Y en la década pasada empezó a funcionar, pasó algo más que tiene que ver con una de las cosas que vamos a ver hoy, que es la visión por computadora. Se avanzó muchísimo en eso, mediante un tipo de algoritmos que también, que son las redes neuronales, que durante muchísimo tiempo, en todos los congresos que había de visión por computadora, si alguien presentaba un paper, un trabajo que usaba redes neuronales, lo rechazaban automáticamente. Decían, no, esto no es visión por computadora. Visión por computadora es otra cosa, no entendieron nada. Es procesar las señales, imágenes. Hasta que, hace no muchos años, una científica de Google etiquetó un montón de datos, los puso a disposición para que se entrenaran, para que otros los usaran para entrenar, y un grupo de canadienses probó una red neuronal para ver si podía distinguir una imagen de otra. Ahora les voy a dar el ejemplo. Y eso tuvo un 85% de éxito contra el 50 y pico, 60, que era lo que tenían todos los otros modelos. Y entonces al año siguiente, todos los científicos de procesamiento de imágenes estaban usando redes neuronales.
Hay tres tipos de algoritmos de inteligencia artificial de Machine Learning. Uno que son los supervisados. Nosotros tenemos un conjunto de datos con la respuesta y lo que se hace es, se separa un grupito aleatorio, al azar, que lo vamos a usar para verificar si nuestro algoritmo aprendió, y dejamos otro grupo grande para enseñarle. ¿Qué es lo que le enseñamos? Mirá, si yo le doy todas estas variables, la respuesta tiene que ser esta otra. Y el algoritmo aprende. Y una vez que el algoritmo aprendió solo a hacer eso, bueno, lo testeo con los datos que había dejado aparte, a ver si efectivamente adivina. Eso se llama aprendizaje supervisado. La respuesta la supervisó primero un humano, o algo parecido. Hay otro tipo de algoritmos que son no supervisados, en el cual yo le tiro los datos y le digo, mirá, quiero que me clasifique los clientes en, no sé, 10 grupos. ¿Por qué? Por lo que a vos te parezca, los que estén más cercanos. Por ejemplo, algo así, pasa que utiliza una combinación, pero podríamos imaginarnos que son las recomendaciones que nos hace de películas o de las categorías que nos muestra Netflix, que no son todas categorías taxonómicas o ontológicamente, son muy diversas, ¿sí? Las clasifica conforme nuestro comportamiento. Y hay otro más, que es el aprendizaje reforzado. Lo podríamos... acá no tengo datos etiquetados, ni no etiquetados, tengo lo que tengo un conjunto de experimentos que le hago hacer a la máquina y un algoritmo de recompensa. ¿Sí? Como si fuera un juego. O como se hacía en los circos para enseñar a los animales, que decían, bueno, si hacía la prueba bien, le daban un azúcar y si no, le pegaban un chirlo. Son los algoritmos de aprendizaje reforzado, son los más complejos, pero que están cambiando el mundo hoy. Y un poco se usa en lo que estamos viendo hoy en día, pero verdaderamente donde está teniendo un impacto tremendo es en la, por ejemplo, producción de nuevos materiales, de una nueva molécula, de un remedio nuevo o de un material nuevo, o incluso de otros algoritmos. Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea. Un modelo, un algoritmo, un programa de inteligencia artificial, es una herramienta que nos permite hacer predicciones. Entonces yo le pregunto acá a toda la sala, si pudiéramos hacer una predicción, ¿qué predicción elegirían todos que están en este negocio? El dólar en octubre. Bueno, podemos hacer una más genérica inclusive, que es cuánto va a valer algo en el tiempo. Entonces, si yo sé que va a valer tanto y lo puedo comprar a menos y en el intervalo gano, eso creo que sería la mejor predicción que podríamos pedirle a cualquier máquina. Pero no es la única. También puede ser, como dije antes, este cliente me va a ser fiel o no, cuánto es el valor de una propiedad, cuánto le puedo dar de crédito a alguien, esta transacción tiene alguna cosa sospechosa, etcétera, etcétera. Hacer una predicción parece algo muy esotérico, pero si uno piensa simplemente en una línea, imagínense que todos los puntitos azules son datos que nosotros tenemos. Y acá usamos un solo eje. El eje X, imaginen, para hacerlo bien simple, pensemos que son el metro cuadrado y la cantidad de metros cuadrados. Y el eje Y es el valor de la propiedad. ¿La predicción qué es? ¿Cuánto vale una propiedad en función de los metros que tiene? No es una línea. ¿Ok? Pero si yo tengo un conjunto de datos como eso, puedo hacer un algoritmo de los más básicos de todos, de los más sonsos, y obtener un modelo, en este caso es una recta, que me puede predecir para cualquier cantidad de metros cuánto valdría una propiedad. Es muy burdo, vamos a decir. Pero en vez de yo definir cuándo es la recta, lo que hago es la aprendo en función de los datos. Por eso es que de hace un tiempo habrán escuchado en muchos escenarios hablar de que los datos son el nuevo petróleo. Hay montones de software que nosotros utilizamos y decís, che, esto es gratis. No, en realidad el producto sos vos. Que vos le estás entregando una cantidad de información que desconocemos simplemente por usarlos. Y son modelos de negocio perfectamente válidos. Ahora pensemos algo como decir, che, si yo tengo una foto y quiero saber si es un perro o un gato lo que hay en la foto. Parece una cosa súper simple, pero decimos, bueno, a ver, tienen que tener 4 patas, el pelo, así es, bueno, pero un león también tiene 4 patas. Si lo acaricio el cuello, ronronea. Bueno, cualquier felino ronronea. No me sirve, no puedo decir. Si yo quiero establecer la cantidad de reglas para decir si una imagen, a partir de una imagen, si se trata de un perro o un gato, es muy complejo de hacer. Usando estos algoritmos de aprendizaje
¿sí? De Machine Learning y en particular estos de redes neuronales, que son simplemente montones, pensemos así, de funciones que se suman, no hay una cosa tanto más compleja, pero se juega con cantidades de datos enormes para poder obtener una predicción. A ver si les puedo mostrar un ejemplito acá. Imagínense que lo que tenemos son varias capas, todas conectadas entre sí, porque lo que se trata es de replicar cómo funciona un cerebro, y lo que hacemos es analizar. La entrada es todo ese texto. Todo ese texto puede parecer pocos datos, pero en realidad hay un montón de información en un pedazo de texto, ¿sí? Hay montones de datos que nosotros podemos extraer de esos mismos. Lo importante es, en función de esos datos, que yo pueda entrenar, a lo mejor con un un dataset curado, en función de lo que puso alguien, por ejemplo, en un review, me encantó esta propiedad, me gustó cómo me atendieron, cómo es la experiencia del usuario. Y después, una vez que entrené la red con todos estos coeficientes, la máquina puede, por ejemplo, predecir el sentimiento o intentar de indagar el sentimiento que tenía ese usuario cuando contestó una encuesta, por ejemplo, ¿sí? O cómo se sintió atendido, es el caso de esto. Se trata de aproximar una función que ya no es más lineal, no es una recta. ¿Cuál es el problema que tienen estos algoritmos? Son muy buenos para hacer esto, pero a diferencia de un modelo tradicional, un modelo yo puedo entender cómo funcionan. En un caso de una recta tiene 2 parámetros nada más. Un modelo de estos de redes neuronales tiene millones de parámetros, miles de millones de parámetros, y los más modernos y más complejos son trillones de parámetros, para que entendamos. Y es lo que hace es imposible que el ser humano entienda qué corno es lo que está haciendo esa máquina ahí adentro. Ahora, lo único que nos importa es, por eso es tan importante lo de los test. ¿La máquina está haciendo la predicción? ¿Es mejor que una persona haciendo la predicción o no? Nosotros tuvimos un ejemplo, un caso que hicimos que era para clasificar currículums. La gente de recursos humanos no quería saber nada con usar la máquina. La gente de recursos humanos en general los currículums lo clasificaba por lo que decía el texto. Aunque no supieran nada, pero si venía una palabrita que les llamaba la atención, decían esto debe ser este perfil, este otro. Resultaba que la máquina al poco tiempo clasificaba mucho mejor que las personas. Pero tuvimos que hacer ciertos trucos para que lo terminaran adoptando y usando. Por la resistencia al cambio que tenemos. Es difícil pensar que una máquina puede hacer algo mejor que nosotros y mucho peor encima si no nos puede explicar cómo lo hizo. Se transforma en un acto de fe. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos y cautelosos. Como no vamos a poder explicar cómo toma una decisión la máquina, tenemos que ser conscientes y claros en qué caso de uso lo voy a aplicar. Lo que más ha hecho avanzar, creo, la adopción de la inteligencia artificial ha sido la posibilidad de conversar con las máquinas. Y creo que esto va a ser una revolución en los próximos años, no por las herramientas que nos provee, por lo que puede hacer, sino porque nos va a cambiar la manera que nos vinculamos nosotros con las computadoras. Hasta ahora nos vinculamos de manera imperativa. Le decimos lo que tiene que hacer y la máquina lo hace. Ya sea apretando un botón o dando una orden de alguna manera. I'm Siri. Lo voy a saltear eso. Pero claro, desde que apareció Siri nos acostumbramos, por ejemplo, a pedirle con lenguaje natural a las máquinas, a Siri, Alexa, etcétera, que haga determinadas cosas. Lo cierto es que hasta hace poco hasta hoy, todavía, es bastante estúpida en cómo las cosas, la capacidad. O sea, nos llama la atención de entrada, decimos, qué bueno, y vamos a la desilusión rápidamente, porque decimos, pero es muy limitado. No se acuerda, por ejemplo, son instrucciones de un solo paso. No, si vos le pido algo respecto de lo que le pedí antes, hagan la prueba, no sabe nada, no recuerda nada. Eso es hasta hoy. En junio, estoy casi seguro, hago una predicción yo, creo que esto cambia. Porque sale un modelo nuevo que usa otras herramientas. Pero lo que cambió todo fue cuando alguien, armando un modelo de estos enormes, dijo, che, vamos a ponerle una interfase como fuera de chat, a ver qué pasa con la gente, y de paso nos ayuda a entrenarlo. Y pasó algo que no pasó en muchas cosas de tecnología, que en menos de 5 días, lo que tenemos ahí es la cantidad de tiempo que le llevó a alcanzar el primer millón de usuarios. A Netflix le llevó 3 años y medio. Airbnb 2 años y medio. Facebook 10 meses. Spotify 5. Instagram 2 meses y medio. Y el ChatGPT hace poco más de 1 año y 5 meses, creo. En 5 días alcanzó el primer millón de usuarios. Y a los 3 meses tenía una base de usuarios constante de 100 millones de usuarios en el mundo.
lo cual la transformó en una de las compañías más valuadas, más valiosas del mundo. Una startup, no cotiza todavía. No voy a entrar en los detalles, pero lo importante es decir que, bueno, ¿cómo hicieron estos modelos? Y quiero aclarar que no es el único. Google tiene los propios, Facebook tiene unos muy buenos, y prácticamente todas las compañías grandes están construyendo modelos propios, enormes de lenguaje, que se hacen entrenándolo mediante la lectura de todo lo escrito, prácticamente. Todo lo escrito que tengan derechos, porque apareció un temita con eso. Esa curva que vemos ahí es el tamaño que tienen esos modelos hasta el año 2020. El siguiente modelo, y está truchada la escala, fíjense que es completamente exponencial. Está truchada porque debería ser mucho más arriba, pero no me entraría en el slide. ¿Sí? Y el último modelo, que no es el que está ahí, tiene todavía otro orden de magnitud, otro salto mucho más grande, que haría que este sea chiquitito, chiquitito. Ahora están apareciendo inclusive modelos más pequeños y que son igualmente eficientes para que podamos correrlo dentro del móvil, por ejemplo. Pero lo que nosotros estamos utilizando hoy es una tecnología que solo, diría que 4 o 5 actores en el mundo pueden construir. No hay mucho más que eso. De hecho, se quejan los científicos, dicen, ni juntándonos todo el presupuesto de todas las universidades de Estados Unidos podríamos armar un modelo de estos hoy en día. Lo cierto es que estos modelos, que al principio comenzaron a producir texto, después comenzaron a producir imágenes a partir de una conversación, imágenes bastante surrealistas, e inclusive alguien se le ocurrió y dice, che, ¿podemos hacer que el texto que genere sea código? Sí, cómo no. ¿Podemos hacer que el texto que genere sea música? Claro. ¿Poesía? ¿La voz humana? Sí. Lo cual me lleva a lo último, que es lo que vamos a ver ahora. Estos modelos no solamente pueden producir texto, sino que también pueden comprender texto. Y lo último que apareció es que no solo pueden comprender texto, sino que son multimodales. Es decir, pueden comprender cualquier estímulo que le ponga. Puede ser un texto, un sonido, un sílabo bien genérico, o una imagen. Pero bueno, tienen ciertas limitaciones en la producción de lenguajes, no hay una capacidad de comprensión del mundo por ahora, las máquinas son un artificio, son un engaño. No entienden nada. Nosotros le podemos preguntar cuánto va a estar el dólar y la máquina nos va a decir muy seguro cuánto va a estar el dólar. Pero no tiene un modelo del mundo que pueda justificar eso. ¿Okay? Hay algunos trucos que podemos hacer para que las máquinas tomen decisiones más acertadas o más explicables. Pero principalmente quedémonos con esto en la cabeza, no para no usarlas, sino para saber en qué contexto y cómo usarlas. Entonces, me voy al tema central, que es cómo podemos aplicar esto en la cadena de valor del real estate. Preparé 200.000 ejemplos, me van a alcanzar una decena apenas. Pero bueno, podemos utilizarlo de por sí lo que decía antes, ¿no? Para lo que sea el financiamiento de una propiedad, para predecir precios. Hay una compañía americana, ahora después les voy a mostrar, que tiene unos modelos enormes que están entrenando justamente para hacer buenas predicciones de precio de una propiedad en función del tiempo. La podemos usar para utilizar procesos, para prevenir fraude, para mantener una conversación continua. Si nosotros tenemos un self-funnel grande, una cantidad, estamos haciendo un marketing más masivo y recibimos una cantidad de requerimientos muy grande, bueno, nos puede servir para optimizar ese proceso de ventas. También nos puede servir para manejar el customer experience. Nosotros tendemos a pensar de que las personas, a ver, mientras las máquinas se vuelven cada vez más inteligentes, hay una cosa que nos pasa que es difícil reconocerlo, que es que nos volvemos cada vez más estúpidos, menos empáticos para atender. Los muy seniors empatizan rápidamente con el otro. Pero es muy común, digo, y es fácil, pregunten a cualquiera, traten de llamar a cualquier call center y ya es, no, dame una página web o dame una calculadora que lo resuelva solo o un chat. Por eso son tan exitosos. Porque la atención humana perdió calidad. Esto es lo que creo que va a pasar, es que va a levantar la vara de lo que tienen que hacer las personas. Porque si algo es fácil, va a haber mucha sustitución de trabajo, pero el trabajo que más va a sustituir no va a ser el del senior, va a ser el trabajo del junior o del menos calificado, porque directamente es muy fácil de reemplazar. No solo es más fácil de reemplazar, sino que es económicamente conveniente
aunque a veces tiene una inversión de capital inicial, pero es muy conveniente rápidamente, pero aparte tiene mayor calidad. Entonces, para todo lo que sean escenarios de Customer Experience, es una de las cosas que más se está utilizando la tecnología. Para personalizar ofertas, ¿cómo hago para que mi stock de propiedades, para que hay un par, ¿cómo se llama? Hay un suelto para cada descosido, pero así, para hacer ese macheo. Entonces, se están construyendo herramientas para simplificar que la gente, mediante una conversación, las conversaciones, recordemos que son ambiguas, nosotros nos conversamos de manera ambigua, son inexactas, imprecisas, y las vamos contextualizando. Y al rato de una conversación, si yo te llamo al día siguiente, che, me olvidé de decirte, ¿sabes que me gustaría que la cocina tenga una orientación X? Bueno, eso es manejar un contexto anterior, por ejemplo. A medida que vamos contextualizando, se va perfeccionando lo que busca alguien y también lo que alguien puede ofrecer. Entonces podemos hacer ese matching mucho más exacto. Aparte las máquinas pueden procesar, ya sabemos que podían procesar documentos, información tabular, vamos a decir así, base de datos muy fácilmente, pero hoy pueden procesar información textual muy rápidamente. Pueden procesar un audio. Un audio nosotros estamos grabando, por ejemplo, todas las conversaciones que tenemos en la organización, las estamos desgrabando y usando después como minutas que la gente consulta para validar la comprensión de lo que estamos haciendo. Podemos reconocer información a partir de las imágenes. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Pero así como les dije que empezaron a hablar distintos lenguajes, bueno, la arquitectura es un lenguaje en sí mismo. Y hay modelos que hoy uno le puede dar una propiedad, la superficie de la propiedad, especificar el tipo de desarrollo inmobiliario que uno quiere hacer, cómo quiere que sea el tipo de edificio, y las máquinas lo que hacen es, primero nos permiten no comenzar con la hoja en blanco, pero diría que nos avanzan bastante más allá de la hoja en blanco. Todo lo que están viendo ahí son decenas o centenas de posibilidades de arquitecturas hechas en base a una tierra nada más. Y en base al tipo de departamentos que quiero tener, de cómo quiero que se organicen. Pero lo más interesante es que una vez que lo terminé, puedo pedir que me haga un cómputo y presupuesto. Y esto baja a lo mejor el trabajo de un estudio de arquitectura profesional de semanas a horas. O puedo a partir de un sketch, este está muy detallado, muy lindo, pero transformar un sketch en un render automáticamente. O sea, a partir de un boceto. Y no hace falta que sea un boceto tan... lo puse porque es muy lindo. Uno lo puede hacer con bocetos todavía mucho más livianos. Y hay modelos, que estos modelos no es que están solo para que lo usen unos gringos o unos canadienses. Hay una cuestión que hay que entender. La lógica de Internet es que hay uno solo que se queda con todo. A lo sumo dos. Entonces va a haber un par de compañías que van a proveer al resto del mundo. Y cuando digo al resto del mundo es que el resto del mundo le da lo mismo. Ver alternativa de recambio de una fachada. ¿Por qué le muestro esto? Porque hay un negocio de riesgo, lo que existe, que es estoquearse con propiedades que ya existen, pensando en la posibilidad, en el precio potencial que puede tener y cómo es la inversión mínima que tengo que hacer para mejorarla y para levantarle el valor. Bueno, esto a partir de vuelta también de fotografías aéreas, ver qué tipo de desarrollo puedo hacer de un condominio. Esta compañía que está en Seattle, Redfin, es una compañía tradicional. Fíjense lo que dice, busca con Redfin y después te va a atender un agente. Parece una compañía tradicional. La realidad es que esta compañía utiliza un montón de algoritmos de estos de Machine Learning para ver el precio, para ver para estimar a partir de imágenes simplemente la cantidad de remodelaciones que habría que hacerle, pero aparte qué tipo de remodelaciones puntúan mejor o levantan mejor el valor en función de la ubicación de la propiedad, porque en determinados estados se valora distinto, no sé, por ejemplo, en uno se valora más que tenga un patio trasero o en otro se valora más que tenga un sótano. Voy a avanzar un poquito en esto. Acá tenemos ejemplos de casos de uso, de a partir de una foto, ver qué posibilidades puede tener redecorada o rearmada. Ahora, esta tecnología, que es como, si queremos ver como los filtros del Instagram para el real estate, ya esta compañía Redfin lo está poniendo para que los agentes lo utilicen directamente.
Y también, ¿qué tiene interesante? Podemos pensar cómo quedaría una propiedad, cómo podría quedar una propiedad, o sea, este reestilo, hacerlo en función de cada uno de los clientes. ¿Cómo te gustaría que fuera la casa? Bueno, en base a las cosas que le gustaría, puedo, por ejemplo, generar una decoración. Zillow es otra compañía enorme de real estate que está cambiando el modelo. Esta compañía lo que está haciendo es recogiendo cantidades enormes de datos para mejorar, y lo que ellos, una de las cosas que tienen es quieren tener el mejor algoritmo para pricing, para hacer esa predicción. La pasaron mal en la pandemia porque se habían sobreestoqueado en base a los precios y bueno, los cisnes negros son difíciles de predecir. ¿Qué podemos hacer con visión por computadora? Bueno, por ejemplo, una evaluación, a partir de imágenes, tratar de hacer una estimación, una primera aproximación de la evaluación. O, por ejemplo, a partir de imágenes, generar descripciones de texto que son encontrables por los usuarios después. O directamente, que en función de lo que el usuario dice que quiere buscar, pueda buscar directamente en las imágenes. Puedo generar datos sintéticos. Es muy común que las empresas, los datos no residan de manera súper estructuradita, sino que tengo fotos, a lo sumo la tendré escaneada, cosas en el WhatsApp, correos, información completamente muy mal estructurada. Bueno, puedo, lo que decía recién, ver las posibilidades que puede tener una propiedad, algo que ya se está haciendo acá, creo que son los tours 3D, para que alguien pueda ver una casa o una propiedad antes de que esté hecha. O también mediante el uso de drones, podemos usarlo para detectar fraude, pero también para hacer cosas que no vale la pena que lo haga, o que es malo que lo haga la gente. Por ejemplo, prevenir las posibles fallas o mantenimiento que hay que hacer en tinglados industriales. Esto es lo que ve una computadora. O sea, agarra una foto y se da cuenta ya hoy que hay una chimenea, que la habitación tiene luz natural, que hay un cabinet. Y todo esto se puede agregar en la descripción de una propiedad a partir de una foto simplemente. Y como esto un montón de datos. O sea, podemos enriquecer nuestros datos para que sean más encontrables. Bueno, por ejemplo, es cambiar el mobiliario de una habitación que ya existe. A ver si se ve. A base de la misma habitación, un montón de posibilidades. Por ejemplo, tengo las fotos con muebles. Quiero mostrárselas sin los muebles porque son de muy mal gusto, no me gusta. Prefiero sacarla desnuda. Bueno, puedo quitar los muebles de una foto y lo puedo hacer también masivamente. O sea, no hace falta que lo haga foto por foto. Si tengo un catálogo grande de propiedades, puedo hacer esto masivamente. Puedo ver cómo llenar espacios. A ver, lo contrario. Bueno, si soy proveedor de muebles, puedo ver cómo quedarían en lugares. Esto es algo también que ya se hace acá. Puedo rediseñar completamente un espacio. Puedo cambiar aquellas cosas que a mí me interesen con mucha posibilidad. Lo último, porque ya se me acabó el tiempo, y voy a tratar de ser respetuoso, son la idea de los copilotos. Los copilotos son asistentes que aprenden en base a nuestro comportamiento y que pueden hacer tareas un poco más complejas. ¿Sí? Yo le digo un objetivo y en base a ese objetivo, por ejemplo, no sé, encontrarme entre la base de clientes cuáles son los 10 mejores para que llame hoy. Sería un objetivo ambiguo, como uno le daría, ¿quiénes invitás para este evento, por ejemplo? Podría ser un objetivo. Y la IA se sabe planificar, ejecutar ese objetivo y hace un círculo virtuoso en el cual el propio agente aprende de ejecutar este proceso. ¿Para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, esto lo vi en vivo, la demo, el año pasado en Seattle, en Microsoft. Es, a partir, por ejemplo, de los datos que están en un CRM, de las conversaciones, le decimos, en base a lo que está en la minuta, que la minuta, como dije antes, la podemos tomar como audio, hacemos una propuesta de valor. Y después, a partir de la propuesta, le decimos, che, hacemos un contrato. Y la IA genera un contrato para esa propuesta. Ahí le dice que le gustó el contrato. Y ahí le dice el copilot, mirá, quiero que me cambies la cláusula de... Es lo que dice acá, lo estoy leyendo. Reemplazame la cláusula de limitación de liability por la que es de... un producto de Thomson Reuters de allá que se llama Practical Law. Poné la cláusula. Y la IA va, busca la cláusula de liability y la cambia automáticamente.
Esto está cambiando radicalmente también la forma en que se redactan contratos. Ya no es más un template que relleno, sino que le puedo decir la intención que quiero que tenga el contrato. Y también interpretar. O sea, así como generamos, podemos interpretar y ver de alguna manera qué es lo que tenemos en nuestro inventario de compromisos. Entonces, esto era mi objetivo principal, y nos quedamos con esto, que era, pensemos que la limitación principal está en lo que podemos imaginar que se puede hacer con la tecnología, porque está todo al alcance de la mano, son proyectos, como cualquier cosa, y les digo, yo los envidio a ustedes porque ustedes venden cosas que la gente las puede patear, tocar y golpear, y nosotros cuando vendemos software lo que hacemos es vender ilusiones, muy parecido a mi otra... Pero creo que hay una parte de eso, de estas ilusiones que ustedes pueden crear para sus potenciales clientes, pensando a lo mejor que la misma propiedad que tienen, pueden mostrarle cómo se vería para él en cada caso y personalizar mucho más nuestra oferta. Bueno, muchas gracias.